Título: El propósito del cuerpo. El cuerpo no puede curarse porque no puede causarse enfermedades a sí mismo. No tiene necesidad de que se le cure. El que goce de buena salud o esté enfermo depende enteramente de la forma en que la mente lo perciba y el propósito para el que quiera usarlo. Una noche de diciembre de 2016 desperté con un dolor de cabeza terrible. Era como una migraña, con palpitaciones muy dolorosas. Pensé en tomar un par de pastillas para ayudar, pero sabía que tardarían algún tiempo en hacer efecto, puesto que el dolor era muy intenso. Entonces, antes de tomar las pastillas, me acordé de acudir al Espíritu Santo y pedirle ayuda. Pensé en el arcángel Rafael, que es el ángel de curación. Para mí los ángeles también son símbolos del amor del Espíritu Santo. Seguidamente solté y confié, recordando que puedo usar el cuerpo para el propósito del Espíritu Santo, es decir, como una herramienta de comunicación para permitir que su amor se extienda a través de mí. En aquel momento no sabía qué forma tomaría este proceso. Decidí tomar las pastillas también y después intenté volver a dormir. Mientras estaba tumbada en la cama, con el dolor de cabeza en su punto culminante, Luna, mi preciosa gata que ya antes había mostrado habilidades curativas, vino a mi lado, se puso junto a mi cuello y empezó a ronronear sonoramente. Me sentí guiada a colocar la mano en su espalda para que la vibración de su ronroneo atravesara mi cuerpo. Y lo que es más importante, me imaginé a mí misma siendo uno con ella y con el sonido del ronroneo, con la vibración y con el Espíritu Santo. Solo habían pasado unos 2 minutos desde que tomara los analgésicos, tiempo insuficiente para que hicieran efecto. Transcurridos esos 2 minutos, Luna se levantó y se sentó en el extremo de la cama. Entonces noté que mi dolor de cabeza había desaparecido por completo. No quedaba ni rastro. Esto ocurrió en cuestión de minutos. Desde que pedí ayuda, solté y esperé la guía. Para mí estuvo claro que Rafael, el ángel de la curación, que también es un símbolo del Espíritu Santo, había usado a Luna como canal para extender su amor a través de ella hasta mí en esa unión asombrosa. No sé por qué en esta ocasión la curación se produjo tan rápido, puesto que otras veces había probado cosas parecidas sin resultado. Imagino que fue porque en ese momento me rendí de verdad, solté y confié más, recordándome mi verdadera naturaleza como espíritu. También pienso que el Espíritu Santo quería reforzar en mi mente el poder que supone pedir ayuda, lo que significa que uno no hace nada de por sí mismo. En ese momento renuncié a ser mi propia profesora y entregué la situación por completo, con la certeza de que todo estaría bien, ocurriera lo que ocurriera. Renunciar a ser tu propio maestro y dejar las cosas en manos del Espíritu Santo es una de las maneras de deshacer el ego. Esto se debe a que lo que nos metió originalmente en este mundo tan lioso fue pensar que el ego sabía lo que hacía, es decir, actuar por nuestra cuenta. No hubo juicio alguno con respecto a que una parte de mi mente todavía recurriera a una píldora, una forma mágica. Ahora bien, se me mostró que confiar en la magia era innecesario. Y en el lado positivo, cuando dejamos las cosas en manos del Espíritu Santo, deshacemos la sensación de separación al recordar a la mente que no estamos solos. Comparto esta historia para expresar lo poderoso que es acordarse de pedir ayuda. El Espíritu Santo puede usar y usará el canal que sea más útil en cada momento para abrirse camino a tu experiencia. Puede usar un pensamiento, una canción, una imagen, un gato o cualquier otro símbolo. De modo que pide ayuda y confía. Suelta y no te apegues a la forma en que puede ocurrir la curación. Es de gran ayuda estar dispuesto a soltar todas tus ideas sobre cómo debería desplegarse una situación. La verdadera lección es que aunque el dolor de cabeza no se hubiera ido, el trabajo seguiría siendo confiar en que yo estaba siendo tratada y que uno está únicamente bajo las leyes de Dios. El curso dice: no hay nada que mi santidad no pueda hacer. Esto significa que no estás a expensas de las leyes del mundo y que harías bien en no buscar tu salvación en él. Jesús
nos enseña que la salvación reside dentro de nosotros y que cuando elegimos el maestro del amor en nuestra mente, nos unimos a lo que en verdad somos y recordamos a Dios. Es necesario mirar los pensamientos oscuros que pasan por la mente, tomar nota de ellos sin juzgarlos y llevarlos ante la luz de la verdad. Nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examine, pues no examinarlas es la manera de protegerlas. Como hemos dado realidad a las ilusiones, primero tenemos que mirarlas antes de poder ver más allá de ellas, antes de contemplar la verdad. Esto no implica analizarlas, sino mirarlas sin juicio. Sanar es retirar los bloqueos de la conciencia a la presencia del amor. Parte del trabajo consiste en reemplazar los pensamientos del ego que impiden la entrada del amor por los pensamientos de la mente recta. Estos últimos son los que piensas con el Espíritu Santo y guardan relación con el amor, la paz y la inocencia. El curso también dice: el sufrimiento corporal es una máscara de la que la mente se vale para ocultar lo que realmente sufre. En otras palabras, el ego usa el cuerpo y su sufrimiento como un mecanismo de defensa para ocultar lo que realmente nos hace sufrir, que es la culpa por haber elegido la separación en lugar de la plenitud, el especialismo en lugar del propósito compartido, la oscuridad en lugar de la luz y las ilusiones en lugar de la verdad. En esencia, apartamos de nosotros el amor de Dios diciendo que no era suficiente, pero después nos sentimos terriblemente culpables por ello y la culpa exige castigo, de modo que proyectamos el miedo que esta situación nos provoca sobre Dios y su amor, imaginándolo como el castigador de un pecado que en realidad no ocurrió. Así surgió el mundo, como producto de esta culpa proyectada, y también como un lugar donde esconderse de Dios para no poder ver nunca su rostro. Por eso vemos el pecado en otras personas y hacemos que sus errores sean reales, porque así es como lo ha montado el ego, para no tener que responsabilizarse de sus pensamientos de separación y de la tremenda culpa que sintió. Proyectarnos sobre un mundo de tiempo y espacio es una manera astuta de olvidar este terrible sentimiento de pecado, que en realidad solo fue un error. Recordemos que no hay pecado, solo la creencia en el pecado. Como creemos que la separación de Dios ocurrió, estamos confundidos con respecto al propósito del cuerpo, y desde el principio de los tiempos lo usamos para el propósito del ego. Hemos olvidado que somos y de dónde venimos. Es posible que nos hayamos olvidado de nuestra fuente, que es el amor, pero el amor no se ha olvidado de nosotros. Olvidarnos de nuestra fuente produce miedo en la mente inconsciente. Si tenemos miedo, damos más valor a las cosas que nos mantienen en la oscuridad. Podemos cambiar de mentalidad y elegir la paz. La verdadera paz que sobrepasa el entendimiento no puede ser penetrada por la culpa. Dicha paz no permite que nada que no proceda de Dios te afecte. Este es el uso correcto de la negación. Tal como este es el uso correcto de la negación, también hay un uso correcto de la separación. Separar lo falso de lo verdadero. La mayoría de nosotros creemos que somos cuerpos. No se nos pide que neguemos esa experiencia, sino que cambiemos su propósito. No se trata de negar tu experiencia en el mundo. En otras palabras, está bien vivir una vida normal y hacer las cosas que harías normalmente, solo que ahora puedes hacerlas con el Espíritu Santo como guía y experimentar paz en lugar de miedo. He oído a muchos decir que habían dejado de tomar la medicación o que se negaban a tomarla, aunque resultaba útil, porque el cuerpo es una ilusión. Algunos incluso parecen sufrir más cuando dejan la medicación, pero insisten en no tomarla. Intentar probar que no necesitas medicación porque el cuerpo no es real, hace más real el sistema de pensamiento del ego en tu mente y refuerza la culpa. Decidas lo que decidas, la clave está en tratar de hacerlo sin culpa. Negar la experiencia corporal
cuando todavía crees que eres un cuerpo, genera un enorme conflicto, como cuando tratas de probar que no necesitas algo diciéndote que el perdón lo resolverá todo. Lo que hace el perdón es devolver tu mente a un estado de paz, y a veces el problema corporal se va y otras veces no. Ahora bien, cuando la mente está en paz, ninguna de las dos cosas importa. La paz es el objetivo. A veces ciertos medicamentos pueden no ser la mejor opción y lo sabrás en función de cómo te sientas. Es importante ser consciente de lo que funciona y lo que no. En mi vida he sentido una ansiedad tremenda, un proceso que comenzó cuando tenía 15 años. Al llegar a los 20, la ansiedad aumentó hasta el punto de que sufría constante ataques de pánico. Llegaron a ser tan intensos que finalmente decidí probar la medicación, aunque por costumbre me había resistido a hacerlo. Mi médico me recetó Ativan para los ataques de pánico. Fue una experiencia terrible para mí. Aunque la medicina me ayudaba un poco con la ansiedad, los efectos secundarios eran horribles. Empecé a sentirme muy deprimida. En este caso, la medicina parecía ir en mi contra. No se trataba solo de que me sintiera deprimida y mal. No quería salir de la cama por las mañanas y no sentía motivación para hacer nada. Me ponía a llorar sin razón aparente y tenía miedo de salir de casa. Me sentía como si sufriera una crisis nerviosa. Esto duró semanas, que fue el tiempo que aguanté tomando la medicación. Decidí dejar de tomarla y empecé a reequilibrarme simplemente afrontando las cosas días tras días. Todavía no practicaba el perdón porque no hacía el curso, pero superé la situación con fe y determinación para no dejar que me deprimiera. Los que me conocen saben que soy positiva por naturaleza. He sido así toda mi vida. Pienso que esta actitud natural me ha resultado útil en los momentos difíciles. El simple hecho de ser positivo por sí mismo no es la respuesta al sufrimiento, pero resulta útil. Asimismo, cuando se pasa por algo traumático, es muy importante conseguir apoyos. Estar con personas amorosas y comprensivas es de gran ayuda para superar las situaciones difíciles. Yo conté con apoyos y eso ayudó mucho. Más adelante, al recordar esta experiencia, me di cuenta de que todos tenemos una fuerza tremenda para superar lo que parece ser tiempos muy oscuros. ¿Qué es lo que nos hace superarlos? En algún lugar de nuestra mente sabemos la verdad. Sabemos que somos tal como Dios nos creó, perfectos, plenos e inocentes. Albergamos el sentimiento subyacente de que se nos cuida, pase lo que pase. Este recurso existe en todos y es la fuerza que nos permite superar los momentos más difíciles, aunque no entendamos de dónde viene. En mi caso, tenía una fe tremenda en que todo acabaría bien, aunque no sabía exactamente qué pasos tenía que dar. En un momento dado, la ansiedad empezó a ser más fluida, aunque volví a tener un par de experiencias intensas. Ahora he aprendido a gestionarla por medio del perdón y cambiando de mentalidad al respecto. Muchas personas experimentan diversos tipos de depresión y ansiedad. Sin embargo, la verdadera causa permanece oculta, porque la mayoría de nosotros no somos conscientes de lo que causa la depresión y los estados afines. La lección 41 del libro de ejercicios del curso dice: la depresión es una consecuencia inevitable de la separación, como también lo son la ansiedad, las preocupaciones, una profunda sensación de desamparo, la infelicidad, el sufrimiento y el intenso miedo a perder. El curso enseña que hay un camino para superar esta desdicha. Todos tenemos la luz dentro de nosotros, lo que somos en verdad. Acceder a la verdad interna sana la mente que cree en estas numerosas formas de separación. En otro capítulo comentaré algunos de los ejercicios que deshacen esta sensación de culpa y separación, que es la causa de todo sufrimiento. Para preservar la naturaleza no dualista del sistema de pensamiento del curso, debemos darnos cuenta de que lo que creemos que es la causa de nuestro sufrimiento ni siquiera es un problema real. Esto se debe a que la separación misma es imposible. Por esto el curso dice: la única carencia que realmente necesitas corregir es tu sensación de estar separado de Dios. Fue esta profunda sensación de separación la que nos hizo sentir
carencia por primera vez. Después se fragmentó y se proyectó de 1000 maneras diferentes, lo que produjo la apariencia de niveles de necesidad y órdenes de dificultad. Es decir, la idea de que una cosa es mayor o más difícil de superar que otra. Al principio, esta comprensión puede producir una intensa ansiedad, porque todos estamos entrenados y condicionados para creer lo contrario. ¿De verdad creemos que, a menos que obedezcamos ciertas leyes del mundo, moriremos? Cuando el curso dice que tú no eres un cuerpo y que la muerte no es real. Ahora bien, mientras creamos que somos cuerpos, es sabio observar las leyes básicas del mundo, porque de otro modo experimentaremos consecuencias no demasiado agradables en el nivel de la forma. Hasta que no te conviertas en un verdadero maestro como Jesús, no experimentarás una paz completa en todo momento, ni dejas de sentir algún tipo de dolor. Podemos conseguirlo, pero hace falta mucha buena voluntad para elegir la paz por encima de todo lo demás. Esta ya es nuestra experiencia en la realidad, pero todavía estamos despertando de ella. Esta experiencia que viví a los 20 años me enseñó que la fuerza de Dios en mí es mucho más poderosa que el pequeño e insignificante ego. Si estamos dispuestos a dejar entrar a Dios en nuestra mente, ya hemos avanzado en el camino de la sanación. Durante esa época de ansiedad, tuve un sueño muy profundo. Tumbada en la cama empezaba a quedarme dormida. Entonces tuve una sensación de deslizarme. Sentí como si me hundiera en la cama. En realidad era como morir, como un dejar ir. En mi visión todo quedó muy oscuro, pero no era una oscuridad que me diera miedo, sino una negrura total pero pacífica. En medio de esa negrura apareció una chispa. Una voz masculina me dijo: deja entrar a Dios en tu corazón. Fue algo muy profundo, nunca lo olvidaré. Abrí los ojos y sentí una tremenda paz, como si fuera cuidada y amada totalmente. Esto me hizo tomar conciencia de que no había sido muy buena ni muy amorosa conmigo misma. Considero que esta experiencia fue uno de los catalizadores que me hizo volverme hacia adentro y me animó a buscar la verdad. Poco después encontré el curso. Enseguida supe que iba a ser mi camino. Todo lo que lo rodeaba resonaba conmigo. Sé que mucha gente experimenta los mismos sentimientos cuando descubre el curso. Es como sentir, por fin, esto lo explica todo y da sentido a todo. Dios no podría haber creado un mundo de dolor y sufrimiento. En relación con la historia anterior sobre la ansiedad, en el curso hay una sección llamada La pequeñez en contraposición a la grandeza. Muchos de nosotros jugamos a ser pequeños y ocultamos nuestra luz por miedo a que brille demasiado. Yo era una experta en eso. Amortiguaba mi luz para que otros se sintieran mejor. El curso dice que no merece la pena jugar a ser pequeños. Valemos mucho más que eso. Y valemos tanto como para realizar un esfuerzo consistente. La grandeza de lo que somos es realmente incomprensible. A medida que deshacemos capas de culpa, esta luz es más dominante y comenzamos a ser más como de verdad somos. La luz siempre está allí, pero queda bloqueada por las nubes negras de la culpabilidad. Esta es la razón por la que el curso pone énfasis en el perdón. El verdadero perdón deshace la culpa. Título: El propósito del Espíritu Santo para el cuerpo. Volvamos ahora al propósito para arrojar luz sobre cómo usar nuestras experiencias aquí para el mayor bien de todos los implicados. El curso nos enseña que el cuerpo tiene dos propósitos, pero solo uno de ellos es de verdadera ayuda. El propósito del Espíritu Santo para el cuerpo, que siempre es útil si lo usamos de esta manera, es emplearlo como una herramienta de comunicación. Lo que se comunica es el amor, la paz y la inocencia del Espíritu Santo, que se extiende a través de nosotros, de modo que nos convirtamos en canales para que su amor llegue a nuestros hermanos y hermanas. La mayor parte de la gente no usa el cuerpo para este propósito, porque se siente confusa con respecto a su verdadera función. El único valor real del cuerpo es usarlo para unirse
con otros y con el Espíritu Santo en la mente. Por lo tanto, no tiene valor. Sé que esto puede sonar duro e incluso suscitar sentimientos incómodos, porque estamos muy condicionados a considerar el cuerpo como algo importante y valioso. Decir otra cosa es una blasfemia para el ego. En el mundo todo se centra en el cuerpo, en hacer que tenga buen aspecto y se sienta bien. El cuerpo es el héroe del sueño, como dice el curso. Si empiezas a usar el cuerpo para los propósitos del Espíritu Santo, dejarás de usarlo para atacarte a ti mismo y a los demás. Estos ataques toman la forma de juicios y condenas, proyecciones de la culpa que albergamos en la mente inconsciente. El Espíritu Santo solo te ve tal como eres en verdad, y por eso puedes confiar en Él cuando le pides que te enseñe lo que eres por medio de la unión con otros. Al mirar otros cuerpos, solo vemos nuestra interpretación de ellos, nada más. Damos a todas las personas y a todas las cosas todo el significado que tienen para nosotros, y tal como vemos a otros, así es como nos vemos a nosotros mismos. Por esto es muy sabio observar los propios pensamientos y prestar particular atención a los que se piensa a diario sobre otras personas. Como las mentes están unidas, cualquier mensaje que envíes hacia afuera establece y declara lo que realmente crees con respecto a ti mismo. El curso los llama los pecados secretos y odios ocultos, que proyectamos sobre otros, pero que nos atribuimos a nosotros mismos. Estos pensamientos de ataque que proyectamos sobre otros, aunque en realidad están en nuestra mente, también forman parte de lo que causa depresión. Vienen de la separación. Cuando tenemos pensamientos de ataque, nos separamos del amor de Dios y por tanto nos experimentamos como carentes. Para corregir esta carencia, debemos reemplazar el sistema de pensamiento del ego por el del Espíritu Santo. Tenemos que pillarnos en el momento y examinar lo que nos hacemos a nosotros mismos. Hay que empezar a oír la vieja cinta que se repite en la mente y que nos mantiene en el dolor mental. Los efectos de una mente carente se muestran de 1000 formas diferentes, desde la culpa, que incluye la enfermedad, hasta todas las formas de infelicidad, tristeza, miedo, preocupación, ansiedad y depresión. Qué bendición es saber que al margen de lo que ocurra con nuestros cuerpos o con el mundo, seguimos siendo inocentes. Por esto nadie debería sentirse mal o culpable por ponerse enfermo. A veces los cuerpos muestran síntomas de enfermedad porque así es como está organizado el ego. Ahora tenemos otras maneras de mirar el cuerpo. Podemos recordar que no es quien realmente somos. Si el cuerpo está en nuestra mente, podemos cambiar de mentalidad con respecto a él.